который в то время говорили большевики, совершилось! Nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, que esperamos que no ocurra jamás. Vamos a hablar de la Unión Soviética, de la era soviética en general, que es básicamente la historia del siglo XX. Es muy importante hoy en día, en el siglo XXI, cuando ya cayó la Unión Soviética, hablar de su historia. Es fascinante, a mí me encanta Rusia, es la historia de Rusia, en uno de sus periodos al mismo tiempo más gloriosos, porque llegaron a ser gran potencia mundial, y más sombríos, porque es bajo una tiranía terrible. Es fundamental hablar de la Unión Soviética para que entiendas algo que es terrible que tengamos que estar recordando en el siglo XXI. El comunismo no funciona. Es fundamental hablar de la Unión Soviética, su caída, su debacle y hasta su origen, su revolución, para que entiendas que el comunismo no funciona. Hablar de la Unión Soviética para que entiendas que el comunismo es profundamente dictatorial. Hablar de la Unión Soviética para que comprendas que el comunismo es profundamente antihumanista. Hablar de la Unión Soviética para que comprendas que el comunismo es profundamente antidemocrático. Hablar de la Unión Soviética para que comprendas que el comunismo es cruel, que el comunismo arrebata, que el comunismo destruye, que el comunismo te carcome el alma. En fin, vamos a hablar de la Unión Soviética, hay cosas muy interesantes que decir. Y por supuesto, pues hay que ubicarnos en el Imperio Ruso. No te voy a hablar del Imperio Ruso porque eso es todo otro tema, solamente recordar que podemos hablar de un Imperio Ruso. Hay quien te diría que desde Iván el Grande, ¿no? Siglo XV, que es el primero que toma el título de zar, que es el equivalente ruso a César. Hay quien dice que con su nieto, Iván IV, Iván el Terrible, que es el que comienza la conquista de Siberia y por lo tanto ya tienes un territorio imperial. Hay quien dice que no se puede hablar de un imperio ruso hasta que llega al poder la dinastía Romanov. El primer Romanov tomó el poder en Rusia en 1613, Mijaíl Romanov. Y los Romanov gobernaron el imperio ruso durante 300 años. Me parece a mí que es justo eso. La dinastía Romanov es lo que puedes ubicar como imperio ruso y que son los que van conquistando a lo largo de Europa y Asia hasta crear este país gigantesco que sigue siendo el más grande del mundo. El momento de gloria del imperio ruso va a ser el siglo XVIII y el XIX. El siglo XVIII que lo empiezan con el famosísimo Pedro el Grande y prácticamente lo culminan con Catalina la Grande. El siglo XVIII que Rusia estuvo particularmente gobernado por mujeres. Las grandes emperatrices rusas van a dejar muy mal a los hombres, por cierto. Van a ser grandes gobiernos. Gobiernos muy ilustrados, gobiernos que promueven mucho la educación, la cultura. El siglo XIX va a ser un siglo muy masculino contra el XVIII, que es muy femenino. El siglo XIX es muy masculino en Rusia. Hombres, algunos muy destacados, como el zar Alejandro que derrota a Napoleón, y algunos muy poco destacados, como el último zar Nicolás II, que cuentan que era un gran hombre, no lo dudo, cuentan que era un esposo maravilloso, eso sin duda, cuentan que era un gran padre de familia, sí, nunca debió zorzar. Esto es básicamente el tema. Pero bueno, el Imperio Ruso llegó a su momento de máxima expansión territorial en 1815 con el zar Alejandro, después de que es derrotado Napoleón. El Imperio Ruso de 1815 empieza en Corea del Norte, en Vladivostok, ¿no? En el Océano Pacífico, abarca toda Eurasia, abarca todo el centro de Asia, todo lo que hoy es Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán, todo eso era el Imperio Ruso. Abarca el Cáucaso, lo que hoy es Georgia, Azerbaiyán, Armenia, todo eso era el Imperio Ruso. Y abarca toda Europa Oriental, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia eran parte del Imperio Ruso. Es el momento ruso en su momento de máxima expansión.
Y existió así durante 100 años, de la derrota de Napoleón en 1815 a la Primera Guerra Mundial en 1914. Son los 100 años de máxima expansión territorial y poderío del Imperio Ruso. El Imperio Ruso que entra a la Primera Guerra Mundial en 1914 es entonces así de grande, va de nuevo, incluye del lado europeo Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Todo es parte del Imperio Ruso. Sin embargo, el Imperio Ruso que entra a la Primera Guerra Mundial muere en la guerra. El Imperio Ruso no sobrevive a la Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso entra a la guerra en 1914 sin tener una sola buena razón para entrar, por una alianza que no debió tener, pienso yo, con Francia y con Inglaterra, en una guerra que no necesitaban contra Alemania. Lo más importante, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra para repartir colonias y el Imperio ruso no tiene colonias. ¿Por qué? Porque es el más grande del mundo, pero bueno. Y también porque, si bien Rusia está entrando en una gran revolución industrial, apenas está entrando, y un imperio con un ejército que todavía depende muchísimo de la caballería, se va a enfrentar contra el ejército más industrializado de Europa y por lo tanto del mundo, que es el alemán. No había forma de sobrevivir. 10 millones de rusos murieron en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1917, hasta que no solo el pueblo ruso abandonó al zar, la propia Iglesia Ortodoxa rusa abandonó al zar, el propio ejército abandonó al zar. El Imperio Ruso muere en la guerra, porque su padrecito, el zar Nicolás, los hizo morir. En marzo de 1917, sin apoyo popular, sin apoyo de la Iglesia Ortodoxa y sin apoyo del ejército, 1 de marzo de 1917, Nicolás Romanov abdica al trono. Cuando tú abdicas es cederle el poder a alguien más. Él está en su tren militar, yendo hacia el frente de batalla, cuando sus militares le dicen que no tiene más opción que abdicar. El tema es que no tienen quien abdicar porque tiene 4 hijas mayores, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y tiene a su hijo menor, el zarevich Alejandro, que tiene en este momento 12 años y hemofilia. Todo el mundo sabe que no va a sobrevivir para tomar el trono. No tienen quien abdicar. Tiene un hermano menor, el gran duque Miguel, que anda jugando a los amoríos con las plebeyas y no le interesa el trono. De hecho, Nicolás Romanov abdica en su hermano Miguel, Mijaíl II. Es bien curioso. La dinastía Romanov empieza con un Miguel I y termina con un Miguel II. Mijaíl Romanov fue zar durante 2 horas. Tomó el poder solo para decirle al Congreso, a la Duma de Rusia: ahí se los dejo, a mí no me interesa. Y así es como acaba el Imperio Ruso. Es bien importante esta aclaración porque está por empezar la revolución de Vladimir Lenin, la revolución soviética. Y de pronto me he encontrado con que hay confusión y hay gente que piensa que el zar fue derrotado por Lenin. Eso no fue así. El zar fue derrotado por sí mismo. El zar tuvo que abdicar porque perdió el apoyo de todo su pueblo y de todas las instituciones por matar a Rusia en la guerra. Entonces el zar abdica. Cuando el zar abdica, en marzo de 1917, Vladimir Lenin, el gran padre del comunismo en la práctica, porque Marx es, digamos, su padre teórico, cuando el zar abdica en marzo de 1917, Vladimir Lenin está en Suiza, está exiliado en Suiza. ¿Por qué? Porque Lenin era un revoltoso. Es bien interesante la historia de Lenin. A ver, tiene origen ruso, eslavo, alemán y turco-mongol. O sea, es un imperfecto ejemplo de lo que es el Imperio Ruso. Y también tiene ancestros judíos. Su padre es parte de la nobleza imperial. La familia de Lenin no es una familia pobre, no es una familia rica, desde luego, pero no es una familia pobre, es una familia acomodada, es una familia con acceso a la corte, es una familia con becas para sus hijos, es una familia con tierras, es una familia donde el padre tiene un trabajo y un sueldo asegurado y una pensión asegurada. Es decir, Lenin vive bien. El hermano de Lenin intentó matar al zar y entonces el hermano de Lenin, Alexander Ulyanov, pues fue condenado a muerte. Cuando el hermano de Lenin es condenado a muerte, pues Lenin jura venganza. A ver, lo comprendo, le mataron a su hermano, pero le mataron a su hermano porque su hermano quiso matar al zar. En fin. Lenin va a entrar a la universidad a estudiar Derecho, va a ser un revoltoso, lo van a correr de la universidad, va a terminar estudiando Derecho por correspondencia, y más bien era un momento intelectual brillante. Seguramente la universidad lo aburría muchísimo.
Seguramente estudiar por correspondencia le vino muy bien porque era devora lecturas, ¿no? Sí que devoraba lecturas el señor. Era un gran intelectual. Terminó Derecho por correspondencia, devoró la obra de Marx, se dedicó a escribir artículos sobre la obra de Marx, empezó a escribir en periódicos marxistas, empezó a entrar en contacto con grupos revolucionarios marxistas y empezó a viajar por el mundo. Una cosa muy curiosa de los revolucionarios, nunca tienen dinero, pero siempre viajan por el mundo. En el caso de Lenin es bien interesante. Lenin dilapidó la herencia familiar, su padre murió cuando él era joven, dilapidó la herencia familiar en viajar a congresos marxistas. Llegó un momento en que la madre de Lenin dependía para vivir de la pensión, ya es viuda, depende para vivir de la pensión que tiene gracias a que su marido fue funcionario, y el que se quema la pensión de la madre es Lenin. A ver, para que nos ubiquemos y entendamos, Lenin fue mantenido por su madre prácticamente toda su vida. Lo mejor que le pudo pasar a la madre de Lenin es que Lenin tomara el poder en Rusia. Porque hasta antes de eso ella lo mantenía. A los 40 años, Lenin es un mantenido por su madre. Algo que tienen en común tantos comunistas, no les gusta trabajar. Pero sí que quieren disfrutar, pues eso, las cosas que disfrutan aquellos que trabajan y generan riqueza y eventualmente dicen, esto no es justo, ¿por qué yo no tengo lo que tengo el otro? Se lo quiero arrebatar. Pero bueno, Lenin fue enviado a Siberia, se escapó de Siberia, recorrió Europa. En 1903 fue al Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en Londres, porque es un partido prohibido en Rusia. En fin, tiene una historia muy interesante. En 1905 hubo un intento de revolución contra el zar Nicolás, un intento fallido, y Lenin tuvo que salir exiliado de Rusia y se fue a vivir a Suiza. A partir de 1905 y hasta 1917, Lenin se dedica a vivir en a vivir en Suiza, en un chalet con vista al lago, carteándose con intelectuales, jugando ajedrez con sus amigos, platicando con Máximo Gorki y recibiendo los cheques de su madre. Y ahí estaba entonces en Suiza Vladimir Lenin en marzo de 1917, cuando le llega la noticia de que el zar ha abdicado. Cuando el zar abdica, se forma un gobierno provisional. Había un parlamento en Rusia, la Duma. El presidente del parlamento, Alexander Kerensky, se va a convertir en gobernante provisional de Rusia. Ojo, ha abdicado el zar. El poder no fue recibido por su hermano, entonces el poder fue recibido por el parlamento, por la Duma. Alexander Kerensky tiene el poder de forma provisional y en este momento no está claro qué cosa es Rusia. Le siguen llamando Imperio Ruso, pero ya no hay emperador porque el emperador abdicó. Hay un gobierno provisional que no sabe es un gobierno provisional de qué. Y están en eso cuando Lenin dice, a ver, cayó el zar, hay revolución en Rusia, hay un desmadre en Rusia. Este es el momento que yo tengo que aprovechar para ganar mi revolución. ¿Por qué? Porque eso sí, Lenin lleva desde 1905 escribiendo artículos donde le explica a todo aquel que lo quiera entender que va a haber una guerra mundial. Lenin lo sabe 10 años antes, porque era un genio. Sabe que va a haber una guerra mundial, sabe que esa guerra mundial se va a dar cuando los países capitalistas que están colonizando todo el planeta ya no tengan nada más que repartirse y se peleen por el reparto del mundo. Y el planteamiento de Lenin es, cuando los capitalistas se empiecen a matar entre sí en una guerra mundial, los proletarios tenemos que aprovechar ese momento para tomar el poder. Y de pronto se está cumpliendo un poco su vaticinio. No todos los países, pero Rusia muere en la guerra. Y justo el planteamiento de Lenin es, hay que aprovechar la muerte de Rusia en la guerra y la caída del zar para tomar el poder. Y claro, para eso tiene que salir de Suiza, para poder llegar a Rusia. El problema es que entre Suiza y Rusia, entre Suiza donde él está exiliado y Rusia donde él quiere tomar el poder, está Alemania. Y Alemania es el enemigo de Rusia. Y pasa una cosa muy curiosa. Estaba Lenin tranquilamente descansando en su chalet con vista al lago en abril de 1917 cuando llegaron espías del servicio secreto alemán, es decir, agentes del Kaiser Wilhelm, es decir, enemigos de Rusia, a ofrecerle un negocito a Lenin. Entonces los agentes secretos alemanes le dicen a Lenin, te damos un tren, 10 millones de marcos en oro y armas, y en ese tren te podemos hacer atravesar por toda Alemania
para llevarte a San Petersburgo para que tomes el poder y saques a Rusia de la guerra. Porque claro, Alemania en la Primera Guerra Mundial tiene el problema de que está en guerra contra Francia y contra Rusia al mismo tiempo. Tiene que dividirse en dos frentes opuestos y eso le está costando mucho trabajo. Alemania quiere sacar a Rusia de la guerra para poder concentrarse en Francia. Y Lenin es un hombre que siempre ha hablado en contra de esta guerra y que Rusia no tiene que estar en esta guerra. Entonces, por eso es que el servicio secreto alemán le dice a Lenin: te llevamos un tren hasta Suiza, un tren blindado, un tren cerrado, nadie va a saber que estás ahí, nadie puede saberlo, y te vamos a atravesar por territorio alemán hasta Dinamarca para depositarte en Suecia para que llegues a San Petersburgo con 10 millones de marcos en oro y armas para que ganes la revolución. Y ese es el origen de la Revolución Soviética, que Lenin pues recibe este apoyo fundamental del Imperio Alemán. Bueno, entonces Lenin llega a Rusia en abril, ya cayó el zar, hay un gobierno provisional que no logra entenderse muy bien. En paralelo al gobierno provisional, que es el Parlamento ruso, han surgido los soviets. Luego esto por eso se va a llamar Unión Soviética. Un soviet es un consejo popular, consejos populares de trabajadores en las ciudades. Eso es un soviet. Los soviets pretenden gobernar Rusia. Esto ya es la tendencia marxista, por supuesto. Los soviets no son legales. El gobierno legal y legítimo es el del Parlamento. Sin embargo, los soviets tienen mucha fuerza porque los trabajadores los apoyan. Y entonces, el Parlamento, el gobierno provisional, trata de no llevar a cabo ninguna acción sin que los soviets, particularmente el de San Petersburgo y el de Moscú, estén de acuerdo. Porque ahorita no queremos una guerra civil, queremos salirnos de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el gobierno de Kerensky se va distanciando de los soviets y en julio de 1917 toma una decisión terrible, que es ordenar un avance más contra Alemania en la guerra, y ahí es cuando pierde todo el apoyo. Lenin regresa de su exilio en Suiza en abril de 1917. León Trotsky, que estaba en Nueva York, regresa de su exilio en mayo de 1917. Y ahí se van a encontrar. Se habían conocido antes y se llevaban mal, hay que decirlo. Aquí se van a llevar bien. Y entre Trotsky y Lenin, a partir de mayo de 1917, deciden que hay que orientar al proletariado ruso y a los soviets para derrocar al gobierno provisional. Hay mucha gente que dice, hubo una revolución, ya cayó el zar, ya triunfamos. La postura de Lenin es: el gobierno de Kerensky y el del zar son exactamente la misma cosa, son imperialistas, son capitalistas, están en contra del proletariado. Aquí a nadie le importa el proletariado más que a mí. Entonces, hay que aprovechar que ya cayó el zar para llevar a cabo la revolución. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre son los 6 meses en los que Trotsky y Lenin van germinando la revolución. En octubre de 1917, es bien inteligente el movimiento de Lenin. Con menos de 100 hombres, Lenin toma el poder. Con menos de 100 hombres en San Petersburgo, que era la capital imperial. Lenin organiza que un grupo muy reducido de bolcheviques, 100 personas más o menos, tomen por asalto estaciones de tren, estaciones de radio, oficinas de gobierno. Y claro, el imperio ya había caído, la gente estaba muy triste, los soviets apoyaban a los bolcheviques, hay mucha depresión de todos los sentidos, hay mucho caos, nadie se atreve a gobernar en realidad. Y muchos acusan de que fue un golpe de estado y violento lo que hace Lenin, pero tampoco nadie hace nada para evitarlo. De pronto alguien tiene que tomar el mando, el que se atreve es Lenin. Y así es como de una manera relativamente sencilla y en un proceso en octubre que le llevó 10 días, Lenin y el partido bolchevique toman el poder en Rusia. Y entonces, vamos a hablar entonces de la era soviética, de qué es lo que pasa a partir de este momento, para lo cual primero hay que hablarte de la doctrina leninista. Recordemos que primero tuvimos a Marx, que en 1848 publicó el Manifiesto del Partido Comunista, los manuscritos económico-filosóficos, y a partir de ahí empieza a escribir su magna obra, que es el Capital. Y básicamente Marx lo que denuncia es... denuncia cosas reales. Es la trampa de todos los comunistas. Te hago un diagnóstico correcto de la realidad social. Te hablo de las injusticias, te hablo de la pobreza, te hablo de la desigualdad.
y con base en eso te convenzo de que me des el poder y con eso solo generan más injusticia, más violencia y más desigualdad. El planteamiento de Marx es que la sociedad está dividida entre explotadores y explotados, y que esta situación de que unos exploten a otros se puede dar porque existe la propiedad privada de medios de producción. Es decir, si aquello que sirve para producir riqueza, una fábrica, herramientas, una mula, tu arado con una yunta de bueyes, lo que sea que te permita producir riqueza, si es propiedad privada, tú explotas a otros. Sí, la idea de el propietario de medios de producción vive explotando al que no tiene medios de producción propia. Eso suena muy bonito, cuando lo analizas a detalle es una patraña, pero bueno, el planteamiento de Marx es: si eliminamos la propiedad privada, eliminamos la explotación. Y esto es una mentira porque no se elimina la propiedad privada en el marxismo, solo cambia de manos. La propiedad privada deja de ser de esta clase que él denomina la burguesía, así con mucho desdén, y ahora pasa a ser propiedad del Partido Comunista. Claro, el discurso ideológico te dice, pero el Partido Comunista no es dueño de los medios de producción, son de todo el pueblo. El Partido Comunista solo los administra, el que administra es el dueño. Y al final, no tienes una burguesía dueña de los medios de producción que explote al proletario, tienes un partido comunista dueño de los medios de producción que explota al proletario. En fin. Lenin era un gran lector de Marx, por supuesto que a nivel intelectual es muy interesante, es muy atractivo. Doctrina leninista. Lo primero que te plantea Lenin es: el capitalismo, para poder sobrevivir, tiene que convertirse en imperialismo. Ojo. Capitalismo es una palabra inventada por Marx para referirse al sistema de economía de libre mercado. El planteamiento de Lenin, y en ese momento del siglo XX, puede ser que tenga razón, principios del siglo XX, el capitalismo necesita convertirse en imperialismo. ¿A qué se refiere? Tienes a Inglaterra, tienes a Alemania, tienes a Francia, tienes a Países Bajos, tienes a varios países europeos capitalistas haciéndose más ricos que nunca a través de la revolución industrial. Esta revolución industrial y este crecimiento económico dependen de tener cada vez más recursos naturales que sean transformados. Esto es industrializar, transformar recursos naturales. Y entonces estos países capitalistas que tienen justo la tecnología, la ciencia, las fábricas, las máquinas, lo que están haciendo es conquistar el planeta para tener colonias de las cuales se roban sus recursos para alimentar su economía. Lo que está planteando Lenin es: uno, lo que está diciendo es, todo el sistema está basado en el robo. En ese momento sí que era verdad. Y el planteamiento de Lenin es: estos países, muy poquitos países europeos, van a necesitar cada vez más colonias. Cuando el mundo ya no tenga más, esta gente se va a romper la madre. Guerra mundial. Entonces, el imperialismo es el más alto grado del capitalismo. Es curioso porque obviamente esto lo dice como algo negativo. ¿A qué se refiere? Que al final una pequeña élite va a dominar todo el planeta y sus recursos. Y eso suena muy pinche, eso suena muy feo. Y sin embargo es de lo que se trata el comunismo, que una pequeña élite, el Partido Comunista, domine todos los recursos. No existe la ausencia de propiedad privada. Todo tiene dueño, siempre. De pronto es muy bonito decirte estas fantasías de ¡ay, no hay propiedad privada! No, todo es de alguien. Se usa mucho, por ejemplo, en México. ¡Ay, entre los aztecas no había propiedad privada! ¡No! Todo era del Tlatoani. Tú no podías tener nada. Nada es tuyo. Tú no tienes asegurado nada, ni siquiera la vida. Entonces, de pronto suena muy bonito que hoy día es parte de la Agenda 2030 el decirte, de hecho así lo dijeron en alguno de los congresos de la 2030 de la ONU, no tendrás nada y serás más feliz que nunca. Que es un poco lo que sí se compran los millennials de hoy, de no quiero tener nada, todo lo alquilas, todo lo disfrutas, no quiero cosas, quiero experiencias, no tengo casa, pago alquiler, no tengo coche, tengo Uber, tengo esta aplicación, tengo el no sé qué, no tengo computadora, también es alguna forma de alquiler, nada es tuyo. Suena muy bonito, nada es tuyo y serás feliz. Llevado a su máximo nivel es lo que quieras, lo que necesites, pues lo vas a pedir, te lo llevan a tu casa y lo disfrutas. Todo eso tiene dueño. Solo no vas a ser tú, pero eso tiene dueño y ese dueño se va a enriquecer. En fin, ¿qué te dice la doctrina de Lenin además de que el imperialismo es el más alto grado del capitalismo? Te dice que los obreros deben organizarse en un partido comunista y luchar contra la burguesía.
Para luchar contra la burguesía hay que organizar un partido comunista que pretende ser global, eventualmente, y el objetivo del Partido Comunista siempre es, por encima de cualquier otra cosa, inculcar la conciencia revolucionaria. ¿Qué quiere decir inculcar la conciencia revolucionaria? Darte discursos y narrativas históricas que te tengan frustrado, enojado, encabronado y envidioso para que te levantes en armas. Básicamente, el propio Lenin desprecia mucho al obrero trabajador al que le va mejor. Les llama la aristocracia obrera, así con desdén, y dice: el problema de la aristocracia obrera es que ellos ya no son revolucionarios, porque claro, entre mejor les va en el sistema capitalista y más elevan su nivel de vida, menos están dispuestos a la revolución. Y uno se preguntaría: oye, Lenin, ¿qué tu objetivo no sería que el trabajador, que el proletario tenga cada vez más cosas y viva mejor? No. El objetivo del revolucionario, te lo dirá Lenin, es la revolución. Aquí no se trata de que el trabajador viva bien, aquí no se trata de que el trabajador tenga más cosas, aquí no se trata de que el trabajador tenga una vida más digna, no, aquí se trata de que el trabajador haga una revolución. Y si el trabajador empieza a vivir bien, ya no va a hacer la revolución. Yo no diría: oye, pero si el trabajador empieza a vivir bien, de hecho la revolución ya no va a ser necesaria. ¡No! Porque sin revolución yo no tomo el poder. Y Lenin es la esencia misma del revolucionario que te dice: la sociedad ha estado mal estructurada desde su origen hasta hoy. Afortunadamente para todos ustedes, ya llegué yo, con una gran idea que le voy a imponer a todos por narices. Porque el problema de todos los comunistas es que son ingenieros sociales. Es gente que dice: el lenguaje está mal, pero yo sé cómo debe ser. Las relaciones entre sexos están mal, pero yo sé cómo deben de ser. Las relaciones laborales están mal, pero yo sé cómo deben de ser. La estructura social está mal, pero yo sé cómo debe de ser y se las voy a imponer a todos. Y les voy a educar a todos y voy a adoctrinar a todos y voy a hacer que todos piensen igual. La esencia misma del comunismo es el atentado máximo contra tu individualidad, porque busca siempre generar almas colectivas. No va a haber conflicto porque todos están de acuerdo. No va a haber conflicto porque todos piensan lo mismo, y lo más importante, yo no voy a tener conflicto con nadie porque eso que piensan es lo que yo les inculqué. Está tremendo. Entonces te dice: no, hay que mantener al proletario frustrado, enojado, con esperanza, listo a levantarse en armas. Oye, Lenin, aquí en Rusia no tenemos tanto proletariado, es un país un tanto más agrícola. Trampa de Lenin, vamos a inculcarle la conciencia revolucionaria del proletariado a los agricultores. ¿Qué significa? Hay que convencer a la gente del campo de que les conviene levantarse en armas. ¿Y cuál fue la trampa? Estos son comunistas. Lo primero es: no puede haber propiedad privada de medios de producción. La tierra es una propiedad privada de medios de producción. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que hacen los comunistas en Rusia, en China y en prácticamente todos lados es convencer a la masa campesina y agricultora de que se sumen a la revolución. Gana la revolución y lo primero que hace el desgraciado del revolucionario es expropiarle sus tierras a los campesinos y agricultores que lo llevaron al poder y matar al que no se deje. Establece Lenin dentro de su doctrina leninista el centralismo democrático como la disciplina del partido y el Estado. Es decir, un grupito selecto de personas dentro del Partido Comunista va a tomar todas las decisiones por el bien del pueblo sin preguntarle al pueblo. Si conoces Venezuela, Nicaragua, México y Cuba, eso es básicamente lo que pasa. Acabar con la aristocracia obrera, aniquilar, matar al obrero que no se levante en armas como traidor de clase. Es tremenda la doctrina leninista. Pero bueno, así las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Lenin toma el poder. Ya que toma el poder, ojo, toma el poder en los escombros del Imperio ruso. El objetivo de Lenin es crear un país marxista basado en las teorías de Marx. Ese sí es su objetivo declarado, llegar al comunismo. Ya en el poder, dice Lenin: ok, necesitamos hacer una transición al comunismo. La transición al comunismo que va a implantar Lenin en Rusia va a ser tremenda. Número 1, bueno, obvio, restringir la propiedad privada. Antes de empezar simplemente a arrebatar, vamos a empezar a elevar impuestos para que lleguen a tal nivel que tú prefieras entregarme tus cosas que pagar los impuestos.
Entonces, ir restringiendo la propiedad privada a través de impuestos cada vez más altos. Va. Luego, vamos a ponerle un altísimo impuesto a las herencias, de modo tal que muere tu padre, dejó 100 millones, bueno, pues 95 son para el Estado y 5 son para ti. Oye, solo dejó 100 pesos, 95 son para el Estado y 95 son para ti. Abolir toda herencia lateral, es decir, no puedes heredarle a tus hermanos, a tus sobrinos, tiene que ser a tus hijos y con un impuesto tremendo. Luego, la aplicación de préstamos forzosos que les van a llamar aportaciones. Es como cuando Andrés Manuel bolseó a los empresarios el primer mes de su sexenio, que es: vengan a cenar tamales al Palacio Nacional y cáiganse con 20 millones de pesos para la rifa del avión y ojalá le entren porque si no sus empresas pueden estar en peligro. Bueno, pues así. Préstamos forzosos, es decir, me tienes que prestar dinero a fuerzas, obviamente no te lo voy a devolver. Expropiación gradual de los propietarios. Esta me encanta: confiscación de bienes de los enemigos del pueblo. ¿Quién es un enemigo del pueblo? Todo el que no está de acuerdo con Lenin, de entrada, pero todo aquel que no acepta el préstamo forzoso. Entonces, no me quieres prestar dinero voluntariamente, eres un enemigo del pueblo, te confisco tus bienes. Aquí en México tuvimos una muy similar hace poco en Puebla, ¿no? Que es, pues o me regalas 2 hectáreas o te expropio 4. O sea, el gobierno extorsionando a los ciudadanos. Eso es clásico del comunismo. Trabajo obligatorio para todos. Híjole, en la economía del libre mercado existe el derecho a ser baquetón. Yo no me cambié los baquetones, pienso que trabajar es fundamental, pero el derecho a ser baquetón es muy importante. Bueno, pues trabajo obligatorio para todos, pero además, claro, esto es una gran máquina, yo soy el gran CEO y todos tienen que trabajar en lo que yo les diga, que esa va a ser otra cosa terrible, ¿no? El partido empieza a decir: tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y pasó lo mismo en Rusia que en China, esta idea de vas a trabajar 8 horas en el campo y 8 horas en la industria. Oye, pero es un chingo de trabajo. ¿Quieres que trabaje 16 horas al día? Esto es esfuerzo revolucionario. Y si no estás dispuesto a hacerlo, eres un enemigo del pueblo. Y entonces lo que tenemos es trabajo forzoso para todos. Centralización de todos los créditos y todos los bancos en manos del Estado, es decir, el Estado es dueño de todo el dinero, de todos los créditos, de todas las finanzas. El Estado decide quién tiene y quién no tiene. Muy importante, fundamental en los comunistas desde entonces hasta hoy. Me quiero meter en la mente de tus hijos. Yo a ti tengo que forzarte a madrazos a que seas comunista, pero si me puedo meter en la mente de tus hijos desde que empiezan a ir a la escuela, pues ¿qué te puedo yo contar? Los puedo adoctrinar. Entonces es educación en manos del Estado desde que los niños puedan prescindir de la madre. Porque otro objetivo de los comunistas siempre ha sido destruir la estructura familiar para que los individuos no tengan ningún grupo de contención y protección emocional y dependas sí o sí del Estado. Entonces, arrebatar a los hijos de sus madres a los 4 años y mandarlos a escuelas del Estado para que estudien por las mañanas y trabajen en la fábrica en las tardes para que no se hagan burguesitos y aprendan a trabajar. Qué curioso, porque el único burguesito aquí es Lenin, que no trabajó en toda su vida. Pero bueno, todos los medios de transporte en manos de la nación. Requisa obligatoria de tus excedentes laborales. No, son las cosas tremendas, ¿no? Va a establecer Lenin lo que va a llamar el comunismo de guerra, porque claro, él toma el poder de manera muy sencilla en 10 días en octubre de 1917. Pero ya que se empieza a ver el proyecto bolchevique, lo que va a haber en los escombros del Imperio Ruso es una guerra civil. Entonces va a surgir el Ejército Blanco, que son todos los opositores al Ejército Rojo, que son los comunistas. Y entonces, claro, el objetivo ahora es, ya tomé el poder, pero ahora tengo que ganar una guerra civil para consolidar mi poder. Y muy importante, el planteamiento de Lenin es: tomé el poder en San Petersburgo, que era la capital del Imperio Ruso, por lo tanto, todo lo que fue el Imperio Ruso es lo que se tiene que constituir en mi Unión Soviética. Es decir, como yo tomé el poder en San Petersburgo, los habitantes de Kazajstán se joden igual. Como yo tomé el poder en San Petersburgo, los habitantes de Irkutsk o de Vladivostok
se joden igual. Como yo tomé el poder en el Imperio Ruso, digo, en San Petersburgo, los habitantes de Georgia se joden igual. Como yo tomé el poder en San Petersburgo, todo lo que fue el Imperio Ruso me pertenece para llevar a cabo mi experimento de ingeniería social. Y como esto genera una guerra, y hay que ganar la guerra para acabar con el desgraciado del burgués, entonces damos un comunismo de guerra. ¿Qué fue el comunismo de guerra? Que es en lo que se basó toda la economía soviética entre 1918 y 1922. Producción planificada y organizada por el gobierno. Eso, históricamente demostrado, nunca ha salido bien, siempre ha generado escasez de todo tipo de productos y hambrunas, porque la comida es un producto. Producción planificada y organizada por el gobierno de absolutamente todo. El gobierno tendrá el control de todas las fábricas del país, donde obligará a los obreros a los trabajos forzosos. De hecho, se prohíben las huelgas. Resulta que en la economía de libre mercado, opresora y todo lo demás, la huelga es un derecho. Pues en el comunismo de Lenin está prohibida la huelga y los obreros que se pongan en huelga serán ejecutados. O sea, vamos a matar al proletario que no quiera disfrutar mi paraíso proletario trabajando 16 horas al día. Oye, ¿no que íbamos a acabar con la explotación? Esto no es explotación. Esto yo lo hago por tu bien. Su madre. Servicio obligatorio de trabajo para las clases no obreras. ¿Qué es una clase no obrera? Los propietarios de tierras, los comerciantes, los industriales, los empresarios. Literales, para que se les quite los burguesitos, manda a los 5 años a trabajar a la mina. Entonces esto ya es un poco de venganza también y por supuesto no ayuda a generar riqueza porque entonces la industria y el comercio quedan desatendidos para vengarte del burgués al que mandaste a una mina de carbón. Pero bueno, vamos a requisar todos los excedentes, o sea, vamos a poner de manera obligatoria a trabajar a los campesinos y vamos a requisar todos los excedentes agrarios para distribuirlos. Imagínate que eres un campesino y un día llega el Partido Comunista con sus hombres, con sus soldados y te apuntan y te dicen, bueno, a ver, ¿cuánto generaron tus tierras? No, pues 1 tonelada, ¿no? De productos agrícolas. Muy bien, bueno. Pues nosotros calculamos que tú para sobrevivir necesitas 30 kilos que los voy a dar y me voy a llevar todo lo demás. Y si te opones, eres enemigo del pueblo y ¡pum! Cuello. Todo lo que generes más allá de lo que tú necesitas, te lo voy a quitar. ¿Qué crees que va a pasar al año siguiente? Nadie generó excedentes. Y si quieres que trabaje todo el año para que vengas tú a quitármelo, pues ¿qué crees? Mejor no trabajo. ¿Qué generó esto? Hambruna. Entonces, requisa de excedentes agrarios para distribuir. ¿Qué generó? Que nadie quiso trabajar. Vamos a racionar todo tipo de artículos de primera necesidad y de alimentos. Y todo se lo queda el gobierno y el gobierno distribuye, en teoría, para todos. El gobierno se convirtió ya en el dueño de todo y solo le va a distribuir cosas a los que están de acuerdo con ellos. Eso es clásico. Queda ilegalizada toda empresa privada y se toma el control militar de todos los medios de comunicación y de transporte. Consecuencias de esto que se llevó a cabo entre 1918 y 1922, los campesinos se negaron a cooperar y los ejecutaron. Los agricultores dejaron de producir excedentes y los ejecutaron. Hubo hambrunas terribles. Era tal la situación en las ciudades que te obligan a trabajar 16 horas al día y además el gobierno te empieza a pagar en especie porque no tiene dinero. Pero hay una situación muy extraña, una tremenda migración de la ciudad al campo. Gente que deja las ciudades para refugiarse en el campo y sembrar su comida. Entre 1918 y 1920, San Petersburgo y Moscú perdieron casi el 70% de su población. La gente abandonó las ciudades para alejarse de los comunistas. ¿Qué pasó entonces? Que surgió un mercado negro y mafias. Y aquí viene la parte más interesante. El gobierno, yo gobierno, te prohíbo a ti pueblo que produzcas estas cosas, te prohíbo comprar y vender estas cosas. Esto está prohibido. Yo me lo quedo con todo. Yo distribuyo a mi discreción y al mismo tiempo el propio gobierno comunista que te quita todo es el que te lo vende por debajo del agua.
hay que ser muy cabrón. Y me encanta que estos son los que tienen un discurso en contra de la explotación. Te exploto, te obligo a trabajar, te duplico tu horario, te amenazo con matarte si no trabajas 16 horas al día, luego te quito todo lo que produjiste y luego te lo vendo por debajo del agua porque está prohibido, porque yo lo prohibí. Entonces yo que lo prohibí, te lo vendo por debajo del agua más caro porque está prohibido, porque yo lo prohibí. En fin, obviamente se desplomó la moneda rusa, el rublo. No valía absolutamente nada y de pronto los rusos volvieron al trueque porque ya nadie quería aceptar rublos. Llegó un momento en que el Partido Comunista llegó a pagar el 90% de los salarios con bienes. Es decir, te obligo a trabajar y te pago con vales de comida. No está peor que tienda de raya, pero bueno. De pronto, para 1920, el 70% de los ferrocarriles de Rusia no servían y nadie sabía cómo repararlos. Y solamente en este periodo tuvimos 5 millones de muertos de hambre. A Lenin le podemos atribuir unos 15 millones de muertos. 15 millones de muertos. No dejes de leer mi libro Revolución de la Libertad, por cierto, que se habla de todo esto. 15 millones de muertos entre los muertos en la revolución, los muertos en la guerra civil, los muertos por hambrunas porque planificas mal todo y los muertos porque los matas porque no están de acuerdo contigo. 15 millones de muertos porque el angelito solo gobernó de 1917 a 1922. Si hubiera gobernado más tiempo, ¿para qué te cuento? Finalmente, a finales de 1921, Lenin anunció: terminó la guerra civil, hemos consolidado nuestro poder en todo lo que fue el Imperio Ruso, aquí vamos a crear la Unión Soviética, se acaba el capitalismo de guerra y vamos a establecer finalmente una nueva política económica. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y cómo es esta nueva política económica? Y así lo definió Lenin: capitalismo de Estado. Es decir, para 1921, Lenin ya sabía lo que todo camarada descubre en algún momento de su vida, pero el pueblo no, el comunismo no funciona. Pero necesito mantener la retórica comunista porque a mí no me interesa que el comunismo funcione ni que a la gente le vaya bien, a mí me interesa tener el poder. Entonces, un capitalismo de Estado, ¿qué quiere decir? Sí va a haber empresas, sí va a haber comercio, sí va a haber burguesía produciendo, pero todo controlado por el Estado. Es decir, el Estado decide qué produces, cómo lo produces y dónde lo distribuyes y a quién se lo distribuyes. ¿Y cuánto cuesta? Y cuando el Estado determina cuánto cuestan las cosas, todo se desploma, porque el precio no es una cosa arbitraria. Qué padre sería, ¿no? Que de pronto dijéramos: oye, pues es que hay hambre porque esto vale 100, y que el gobierno diga: pues a partir de mañana vale 50. ¿Qué pasa? Que los que producen dejan de producir. El sistema de precios es un sistema de información sobre cómo debes producir, sobre cuánto cuesta realmente producir algo. No es una decisión arbitraria para joderte al pobre. Es lo que te hacen pensar los comunistas, por supuesto. Total que Lenin, digo que gobernó hasta 1922. En diciembre de 1922 se firma el tratado en el que se funda la Unión Soviética. Ojo, Lenin hace una trampa que hoy nos confunde mucho para entender qué está pasando con Rusia, Ucrania y todo lo demás. Lenin tomó el poder en el Imperio Ruso. Lenin tenía una teoría y Lenin, arrogante como era a nivel intelectual, necesita que la realidad se ajuste a su teoría. Si la realidad no está de acuerdo con mi teoría, la realidad está mal. Hay que alinear la realidad a mi teoría. La teoría de Lenin era: ¿qué tendríamos que hacer para tener un comunismo mundial? Porque siempre han querido un gobierno mundial los comunistas. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo ideal, decía Lenin, hay que tomar el poder en un país rico, próspero e industrializado como Alemania o Inglaterra. Y desde ahí, con esos recursos, apoyamos la revolución en el resto del mundo. Dice Lenin, eso sería lo ideal, pero es casi imposible, porque en países tan desarrollados como Alemania y Inglaterra, la burguesía es muy poderosa y no la vamos a poder derrotar. Bueno, ¿qué otra opción tenemos? Decía Lenin: tomar el poder en un país más pobre, más débil, más frágil, con una burguesía mucho más endeble. Ahí podemos tomar el poder. El problema es que no vamos a poder ayudar a nadie más porque tomamos el poder en un país pobre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice Lenin. Una revolución múltiple, una revolución global, tomar el poder al mismo tiempo en varios países pobres, hacer una unión de países pobres que se han hecho comunistas, con lo cual seremos más fuertes, y desde ahí apoyamos la revolución en otros países. Bueno, ¿cómo ajustó Lenin las cosas? Él tomó el poder en un solo país.
el Imperio Ruso. Su teoría dice que hay que tomar el poder en varios países y unirlos. ¿Qué hizo el tramposo de Lenin? Tomó el poder en el Imperio Ruso. Dividió el Imperio Ruso en repúblicas soviéticas y unió las repúblicas soviéticas. Con lo cual solo le cambió de nombre y de sistema y de estructura al Imperio Ruso. Pero bueno, entonces la República Soviética de Rusia, la República Soviética de Bielorrusia, la República Soviética de Ucrania fundaron en diciembre de 1922 la Unión Soviética. Y Lenin va a tener un derrame cerebral y a partir de ahí va a estar incapacitado todo 1923 hasta que muere en 1924 con una serie de derrames cerebrales. Y mientras él está enfermo, el que poco a poco se va haciendo del poder es Stalin. Al estilo de Stalin, a ver, Lenin era un intelectual, Stalin es un saboteador, es un extorsionador, es un delincuente. Él se dedica, como los comunistas de hoy, a tejer redes de poder entre los mafiosos, entre los corruptos, entre los malvados, entre lo peorcito de la sociedad para asegurarse el poder. Total que muere Lenin, hay un conflicto de poder entre Trotsky y Stalin. Trotsky tiene que salir huyendo, hasta México va a venir a matarlo el largo brazo de Stalin, y Stalin toma el poder en 1924. Stalin gobernó la Unión Soviética de 1924 a 1953, porque otra cosa que les encanta a los comunistas es no soltar el poder nunca, porque nadie podría hacerlo tan bien como lo están haciendo ellos. Pero bueno, lo primero que hace Lenin al tomar el poder es tranquilizar al resto de los países europeos, porque para este momento casi nadie ha reconocido a la Unión Soviética. No tiene relaciones diplomáticas, ni comerciales, ni nada con nadie. Y lo necesitas. ¿Y por qué no reconocen a la Unión Soviética? Porque es un país peligroso. ¿Por qué? Porque la postura de Lenin es la revolución proletaria es internacional, lo cual significa que desde Rusia voy a patrocinar revoluciones comunistas en el resto del mundo, como lo hizo con China, el PUN del Partido Comunista Chino. Y eso hace que los países europeos vean con mucho resquemor a la Unión Soviética. Stalin le va a decir a los europeos, señores, yo voy a hacer socialismo de un solo país. No me interesa la revolución internacional, que es como decirles, no se preocupen, no les voy a generar revoluciones en sus países. Que mintió, por cierto, porque empezó a haber reconocimiento a la Unión Soviética, empezó a haber embajadas soviéticas y cada embajada soviética era un hervidero de comunistas. Otra cosa curiosa, Stalin, comunista, determina, yo voy a establecer el socialismo de un solo país. En 1922, el fascista más famoso, el papá del fascismo, que pensamos que es diferente al comunismo, decimos que es izquierda y derecha, ¿no es cierto? Los fascistas son de izquierda, Mussolini era de izquierda, Hitler era de izquierda. A Mussolini le pidieron definir el fascismo y dijo socialismo de un solo país. Lo mismo que está diciendo el señor Stalin. Pero bueno, entre el 24 y el 28 comienza a decir, me voy a concentrar en Rusia, en la Unión Soviética, socialismo de un solo país y una planeación económica que me permita consolidar el comunismo en la Unión Soviética. Y Stalin establece lo que él va a llamar el plan quinquenal. Ojo, el plan quinquenal es una gran idea. China va a copiar el plan quinquenal. China lo va a hacer muy bien, Rusia no tanto. México lo va a copiar mal como copiamos todo. Aquí se va a llamar plan sexenal, pero es básicamente lo mismo. Bueno, el plan quinquenal es muy fácil. Es, a ver, yo voy a estar en el poder hasta que me muera. Eso lo tiene claro Stalin desde que llega. Y va a hacer esta declaración en 1925. Les va a decir a los rusos, a los soviéticos, estamos de 50 a 100 años detrás de los países avanzados. Estamos 50 o 100 años atrás de los países avanzados. Tenemos que acortar esa distancia en 10 años o ellos nos aplastarán. Tenemos que lograr en 10 años lo que ellos lograron en 100. ¿Cómo? A través del plan quinquenal, que es, desde la cúpula del Partido Comunista, establecemos un plan a largo plazo, ¿no? ¿Qué queremos lograr dentro de 50 años? Y para eso establecemos metas a 5 años, que cada 5 años iremos revisando y demás. La idea no es mala, desde luego. Entonces, la idea es comenzar así un sistema de economía planificada, centralmente planificada. Esa es otra esencia del comunismo. Desde un gobierno central se hacen todos los planes económicos. El objetivo, por supuesto, es ser una superpotencia mundial. Lo van a llegar a lograr. Pero ojo, la Unión Soviética siempre logró ese objetivo de la peor manera.
nunca se acabó con la explotación. Fue un sistema de explotación tremendo donde hay un solo explotador, el Estado, un Estado que no tiene división de poderes, como el México de hoy, donde al final el gobierno te puede obligar a lo que sea. La Unión Soviética fue prácticamente mano de obra esclava. Toda tu población eran esclavos cautivos. Eso fue la Unión Soviética. Llegó a tener buenos momentos con Nikita Khrushchev, ahorita vamos para allá, pero con Stalin era una cosa tremenda. Con Stalin se va conformando la Unión Soviética que llegamos a conocer ya en tiempos de Gorbachov cuando cae. Porque es Stalin el que va a tomar todo el imperio ruso y lo va a empezar a dividir en repúblicas. A ver, casi todos los países que surgieron tras el colapso de la Unión Soviética son países falsos, son países irrealizables, son países que no tienen ninguna razón de ser, perdón, pero Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, eran un imperio ruso, eran las zonas de jinetes turcómanos nómadas del Asia Central que conquistó el imperio ruso desde el siglo XVII y XVIII y que luego Stalin dividió en repúblicas para unirlas en la Unión Soviética. Es absurdo. Pero bueno, la Unión Soviética que cae en 1991 llegó a estar conformada por 15 repúblicas. Pregunta de examen, ¿cuáles son las 15 repúblicas de la Unión Soviética? Bueno, en la parte europea, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. En el Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. En el Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y abarcando toda Eurasia, la República Soviética Socialista de Rusia. En los medios de comunicación se usaba muy mal ruso y soviético como equivalentes o Rusia y Unión Soviética como sinónimos. La Unión Soviética es la unión de 15 repúblicas socialistas. Una de las 15 repúblicas, la más grande y la que mandaba, era Rusia. Pero todos los demás, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Ucrania, Moldavia, son repúblicas que son parte de la Unión Soviética y que todo había sido el imperio ruso. Claro, por eso le fue tan mal a la Unión Soviética cuando colapsa la Unión Soviética, queda una Rusia muy disminuida, porque los comunistas inventaron países que no existían. Pero bueno, así las cosas bajo el mandato de Stalin, particularmente entre 1924 que toma el poder y hasta antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, es que surgen las repúblicas soviéticas tanto del Cáucaso como del Asia Central. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso, que murió en la guerra, perdió Estonia, Letonia y Lituania, que eran territorio ruso desde el siglo XVIII. En la Guerra Mundial, Stalin va a reconquistar Estonia, Letonia y Lituania, que serán las primeras repúblicas en separarse de la URSS en 1991. En fin, Stalin mató a mucha gente. Stalin, todo aquel que le llevara la contra, lo mataba. Todo aquel con el que no estuviera de acuerdo, lo mataba. Todo aquel que a Stalin le pareciera conservador, fifí, realista, contrarrevolucionario, revisionista, cuello. Todo aquel que cuestiona, cuello. Pensamiento crítico, cuello. Filósofo, cuello. Artista, cuello. A Stalin le podemos achacar tal vez 35 o 40 millones de muertos. Entre las hambrunas planeadas de manera deliberada, más las hambrunas derivadas de su pésima administración, más las purgas del partido, purga de la sociedad. Imagínate este nivel de arrogancia megalómana narcisista de decir, yo determino cuáles son los individuos, los elementos malos, las manzanas podridas de esta sociedad y las mato. ¡Wow! Eso es la ingeniería social de los comunistas. Y ya en la década de los 30, maniático como era Stalin, convencido de que todos lo querían matar y conspiraban para quitarle el poder, empezó a matar a sus militares. Y de pronto viene la Segunda Guerra Mundial. Stalin tiene un problemón. Acaba de matar a prácticamente todos sus altos oficiales del ejército cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Por eso, una semana antes de que empiece la invasión a Polonia, el 23 de agosto de 1939, se firma el acuerdo, el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop, alemán, Molotov, ruso, los ministros del exterior de ambos países, firman un acuerdo de paz, armonía, amistad y no agresión por 5 años. Claro, es un Hitler que quiere extenderse hacia el este para tomar Polonia y no quiere que eso genere
un levantamiento militar de parte de Stalin porque no quiere guerra de momento. Y Stalin, que se acaba de quebrar a todos sus oficiales, dice, perfecto, de momento no hay guerra. Ambos sabían que alguno iba a traicionar al otro en algún momento. Hitler se adelantó, Stalin lo hubiera hecho también. Pero bueno, el 1 de septiembre de 1939, los alemanes invaden Polonia, empieza con ello la Segunda Guerra Mundial. 2 semanas después, 17 de septiembre del 39, Stalin invade Polonia. Se reparte en Polonia. Es decir, al principio no son aliados los nazis y los comunistas, pero sí tienen un contubernio para repartirse Europa Oriental. Claro, más adelante, cuando Hitler se sintió seguro en Europa Occidental, comenzó la Operación Barbarroja. Es decir, 39, Hitler invade Polonia. Francia e Inglaterra le declaran la guerra, pero no hacen nada. La Unión Soviética invade la parte de Polonia que había pactado con Hitler, invade Estonia, Letonia y Lituania e intenta, pero no lo logra, invadir Finlandia. Mientras tanto, Hitler se consolida en Alemania y en Polonia y ya en 1940, en abril, invade Dinamarca, invade Noruega, invade los Países Bajos, invade Bélgica, empieza la invasión de Francia. Para junio de 1940, Hitler ya lo tiene prácticamente todo. Y poco a poco entonces dice, ya me voy a poder lanzar contra Stalin. Y bueno, pues por eso, en junio de 1941, la Operación Barbarroja, son los nazis invadiendo la Unión Soviética, un momento en que pareció que les podían ganar, pero es imposible. Te vas metiendo en Rusia y el territorio se va haciendo cada vez más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, más frío, más frío, más frío, y las ciudades están cada vez más distantes unas de la otra y son más chicas y tienen menos recursos. No hay forma de que esta invasión pudiera tener éxito. Pero bueno, Hitler no aprendió de Napoleón, y hoy en día nadie entiende de Napoleón ni de Hitler, pero no puedes derrotar a Rusia, no en una guerra de este tipo por lo menos. En fin, no me voy a concentrar en la guerra mundial porque no es el tema del programa, pero cuando Hitler comienza la invasión de la Unión Soviética, pues aplica esto de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces las potencias occidentales aliadas, Inglaterra, la resistencia francesa y Estados Unidos, entienden, pues ahora Stalin está en guerra contra Hitler también, nosotros estamos en guerra contra Hitler, somos aliados de Stalin. Y se da la alianza más improbable de todas en esta guerra, las democracias capitalistas contra la dictadura, y la dictadura comunista contra los nazis. Y eso es lo que hace que Hitler pierda la guerra, por supuesto. El último gran momento de la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Berlín, las últimas 2 semanas de abril de 1945, cuando ya es una competencia entre soviéticos de un lado y aliados por el otro por ver quién toma primero Berlín. Porque el que tome Berlín se roba el oro, se roba el uranio, se roba el plutonio y se roba a los científicos. Llegaron primero los soviéticos con una semana de anticipación, luego llegaron los gringos y la verdad es que los dos se robaron el oro, el plutonio, el uranio y los científicos. Estamos muy en contra de los nazis, pero les vamos a dar pasaportes norteamericanos y pasaportes rusos. ¿Por qué? Porque son científicos y nos conviene. Total que derivado de esto, ojo, en la Segunda Guerra Mundial, el argumento de Stalin de pronto fue voy a liberar a Europa de los nazis, por lo menos a Europa Oriental. Porque claro, los nazis invadiendo Rusia, pues se meten hasta Stalingrado, hasta San Petersburgo y hasta Moscú. Y entre Rusia y Alemania, pues tienes Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, que se la inventaron en la Primera Guerra Mundial, Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria, que también se las inventaron ahí. Todo eso lo van a ocupar los nazis. De todo ese territorio, el ejército soviético va a sacar a los nazis, pero claro, es ¿quién nos liberará de los libertadores? Saco a los nazis y me quedo yo. Y entonces, claro, el ejército soviético ocupó la parte oriental de Alemania y se la quedó, incluido Berlín. Y eso llevó a que la Segunda Guerra Mundial en Europa termina con una división de Alemania en 4 zonas de administración, lo cual para 1949 se convierte en 2 Alemanias. Es bien importante si tienes menos de 50 años como yo recordar o saber que entre 1949 y 1989 hubo 2 Alemanias. Alemania Occidental, capitalista, democrática,
la Alemania Oriental comunista, dictatorial, aunque se llamara República Democrática Alemana, básicamente. Y que dentro de la Alemania comunista oriental estaba la ciudad de Berlín partida en dos y atravesada por un muro. La parte occidental de Berlín, democrática, capitalista, liberal, y la parte oriental de Berlín, comunista, dictatorial y encerrada en un muro que no te deja salir de ahí. Porque esa es otra cosa maravillosa de los comunistas, te prometo el paraíso proletario, no te voy a dejar escapar de él. Y hay millones de personas que quieren, millones de proletarios tratando de escapar del paraíso proletario. Eso también lo puedes ver en mi libro Revolución de la Libertad. Es que está tremendo cómo no aprendemos. A ver, de la Unión Soviética trató de huir millones de personas. Del bloque comunista que va a crear la Unión Soviética en Checoslovaquia, en Polonia, en Alemania Oriental, en todos los países de Europa del Este, vamos a ver millones de personas tratando de huir. China, millones de personas huyen. Vietnam, millones de personas huyen. Cuba, millones de personas tratan de huir, están dispuestos a arriesgar su vida en el océano. Venezuela, están dispuestos a arriesgar su vida en la selva del Darién. Todo el mundo huye del comunismo. Por algo será, pienso yo, pues. Pero bueno, el tema es que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, termina en 1945. Todo lo que está entre Alemania y Rusia fue ocupado por el Ejército Rojo. El Ejército Rojo no solamente no se retira de esa parte de Europa, sino que va a financiar, patrocinar y organizar partidos comunistas. Partido comunista en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumania, en Bulgaria, etc. Entre el 45 y el 49, en todos estos países de Europa Oriental hubo guerras civiles donde los partidos comunistas, todos afiliados al de Moscú, tomaron el poder. Pero esto es muy importante para la geopolítica de Rusia porque ve este mapita. Este mapa es el poder que tuvo Rusia, territorialmente hablando, entre 1949 y 89, la Guerra Fría. Ojo, aquí ves en un rojo un poco más oscuro las repúblicas soviéticas socialistas, es decir, la URSS, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia son parte de la URSS y habían sido parte del Imperio Ruso. Y en un rojo un poco más clarito ves el bloque comunista, países teóricamente independientes, pero con dictaduras comunistas que dependen de Moscú. Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria. Todo está bajo control de Moscú. ¿Qué quiere decir? Que el territorio que domina Moscú como país propio, la Unión Soviética, llega hasta Polonia. Pero que además tienen todo este colchón de países comunistas que los hacen llegar hasta el centro de Europa. Es decir, Stalin ha creado la versión de Rusia más poderosa de la historia, más grande territorialmente hablando. El sueño de cualquier zar es completamente rebasado por Stalin en cuanto a territorio se refiere. Pero todo esto, esta Unión Soviética que sale de la guerra como potencia y que sale estableciendo dictaduras en toda Europa del Este, y que sale además teniendo poderío nuclear, detonan su primer bomba nuclear en 1949, pues nos va a llevar a la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría del 49, por ponerle fechas, ¿no? Hay quien dice que empezó en el 45 cuando acabó la guerra, hay quien dice que en el 47 con el Plan Marshall, hay quien dice que en el 49 con la bomba atómica soviética, hay quien dice que desde la mitad de la guerra, en el 43, ya había Guerra Fría porque ya estaba claro que iban a ser enemigos. Lo de la fecha da igual. Del fin de la Segunda Guerra Mundial al fin de la Unión Soviética, vamos a decir 1945 a 1991, eso es la Guerra Fría, que es la Unión Soviética como segunda potencia mundial y primer potencia nuclear, con su bloque de Europa del Este que están sometidos por